Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Yo estudié la licenciatura en educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esa licenciatura ya desapareció. Luego me fui a la Ciudad de México a estudiar la maestría en investigación educativa en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. De ahí una maestra me invitó a estudiar el doctorado en su universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois en Chicago, y allí estudié un doctorado en estudios latinoamericanos, vinculado a analizar la educación en México, sobre todo en el siglo XX. A partir de ahí me dedico a analizar temas de educación y en particular sobre la historia de México. Y como aguascalentense también me hago preguntas sobre lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en la entidad, en particular en la historia contemporánea. Temas de laicismo, de la escuela socialista en la época de Lázaro Cárdenas, la educación sexual, los libros de texto. Este es un libro de aparición reciente, se titula La temible sexualidad, reformas educativas en México y los libros de texto en debate. Y un libro que está próximo a salir es precisamente el libro que trata sobre la rebelión estudiantil de los años 60 en México, y me asomo a lo que ocurrió en Aguascalientes. De allí que haya tenido el interés de publicar en Caleidoscopio pues algunas ideas, alguna información sobre este importante movimiento. En este artículo lo que yo trato de mostrar son, como su nombre lo dice, tres rostros del movimiento. Uno que fue cultural, o mejor dicho, contracultural, otro que fue político y un rostro violento de la rebelión armada en los años 70. El movimiento estudiantil, yo pudiera generalizarlo al movimiento juvenil, tiene que ver con un movimiento internacional, digámoslo así, porque lo que ocurrió en México se expresó también en otros países. Recordemos en los años 60 todo el movimiento de defensa por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, el movimiento hippie, lo que ocurría también en ese mismo país, la lucha en contra de la guerra de Vietnam. Habían muerto muchos jóvenes y un grupo de ellos, radicados en el país, empezaron a protestar en contra del gobierno para que los jóvenes que estaban en Vietnam regresaran, porque había sido realmente una tragedia, una catástrofe, lo que estaba ocurriendo con ellos en una guerra pues, absurda. En Europa pues tenemos varios movimientos juveniles. Se destaca mucho el caso de Francia, en París, en Portugal. Estoy recordando también ahorita lo que ocurrió en Checoslovaquia contra la imposición y el autoritarismo de la Unión Soviética, de la primavera de Praga. Y en América Latina hay un movimiento en contra de los autoritarismos de los países latinoamericanos. Y bueno, esto es un contexto internacional, una lucha a favor de la democracia, a favor de la equidad, diríamos ahora, de la equidad de género,
la liberación femenina inicia de una manera mucho más vigorosa en los años 60. Hay una influencia de filosofías importantes, recordemos a Jean-Paul Sartre y el existencialismo. En fin, hay todo un contexto cultural, ideológico, artístico incluso, que está presente en varios países del mundo, y esto llega a México. En México hay sus características particulares, como es el autoritarismo del gobierno mexicano, que tiene un partido en el poder, el PRI, y que impide la libertad de expresión, la libertad de prensa, y los jóvenes, muchos de ellos de clase media, escolarizados, vinculados a la educación superior, a la UNAM y al Politécnico, empiezan a rebelarse. Y eso es lo que tenemos como panorama nacional. En Aguascalientes se refleja en el Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes, en el ITRA, en el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, es el antecedente de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las muchachas, las estudiantes de la Normal de Cañada Honda se hacen presentes, son jóvenes que tienen una inquietud a favor de estos ideales democráticos, ideales a favor de la justicia social, y hay conexiones que yo investigué. Hay un círculo de estudiantes en el IACT que conforma un buen equipo que se contacta con los estudiantes de las otras instituciones y empiezan a relacionarse con los jóvenes de la Ciudad de México. El 2 de octubre es una fecha emblemática en la medida de que se cierran los canales de diálogo, de por sí ya muy estrechos, y el gobierno decide intervenir en un movimiento en Tlatelolco, y como ya muchos lo sabrán, pues hay una matanza. En Aguascalientes hay expresiones de inconformidad, hay expresiones de solidaridad. En las calles de la ciudad de Aguascalientes, los jóvenes se manifiestan a gritos como bayonetas no, libros sí, fuera el mal gobierno, fuera la prensa vendida, etcétera, etcétera. Consignas que nos hablan de lo que jóvenes creían, vivían. Esta es una etapa política, una área política, un rostro que yo le llamo en el artículo. El cultural, pues ya lo señalé, que tiene que ver con estas nuevas ideologías, con expresiones incluso artísticas, ¿verdad? El movimiento hippie en Estados Unidos se ve reflejado también en México y en Aguascalientes. Yo hice entrevistas a jóvenes que ahorita van a tener ya 70 años, pero que en su momento fueron jóvenes rebeldes y que en el IACT en particular, pues empezaron a escuchar música que no se escuchaba entre sus propios pares, ¿no? Menos los papás. Y esto es una contracultura, porque a través de la música expresan su inconformidad. Es la época en que los jóvenes usan el pelo largo, las mujeres la minifalda, los colores muy vistosos en la ropa, etc. También en el artículo, desde luego, expreso qué es lo contracultural, y de lo cultural, lo político, paso a la guerrilla. Es un rostro triste, un rostro violento, agresivo, que manifiesta la inconformidad extrema de algunos muchachos que no confiaban ya en el gobierno, que no confiaban en las vías pacíficas para hacer un cambio a favor de la justicia social, y jóvenes de Aguascalientes se vinculan con la guerrilla de otros estados, en particular
de, de Guerrero, con Lucio Cabañas, cometen algún acto guerrillero en Aguascalientes, hay un fallecido, y de esto trata también el artículo. Entonces, yo invito a los lectores, ¿verdad?, a que se acerquen a este artículo que refleja una parte muy importante de la historia contemporánea de México y en especial de Aguascalientes. Yo tengo la impresión de que los jóvenes mexicanos tienen una ventana mucho más abierta, ya no solamente con Estados Unidos, sino con el mundo. Desde luego, la presencia apabullante, culturalmente hablando, de Estados Unidos en México y en América Latina y el mundo es una realidad. Pero la cultura norteamericana no es homogénea. Yo estudié en Estados Unidos y puedo decirles que es un país con una gran diversidad que podemos encontrar desde esta cultura mercantilista, cosificante, materialista, consumista en los jóvenes, hasta misiones alternativas, contraculturales, en el sentido de una mejora a favor de las causas justicieras de los afroamericanos, que últimamente han padecido mucho, de la comunidad latina en las zonas marginadas de las ciudades grandes de Estados Unidos, y eso es importante. Claro que sí, hay que tomarlo en cuenta. Yo ahora pensaría en que los jóvenes mexicanos tienen ventajas en la medida que no hay un gobierno autoritario como se tuvo en los años 60. Hay canales muy abiertos a la disidencia, lo vemos tanto de los grupos de izquierdas como las feministas, que están con justicia y con razón reclamando un alto al feminicidio en la Ciudad de México, como grupos de ultraderecha que están presentes en el Zócalo de la Ciudad de México, como son los que están en Frena, ¿verdad?, un grupo que se opone al presidente. Estas manifestaciones nos hablan de un México distinto. Desde luego, se esperaría que los jóvenes mexicanos tengan una conciencia de los problemas que tenemos en el país, problemas sí políticos, pero hay muchos problemas de inequidad social, problemas del medio ambiente, problemas de desigualdad de género, problemas de ignorancia, de analfabetismo, etcétera, etcétera. La lista es larga y yo creo que los jóvenes tienen una gran responsabilidad para enfrentarse junto con los adultos a este conjunto de problemáticas. El Frente es una organización guerrillera que surgió en Aguascalientes y que tuvo precisamente el vínculo con la guerrilla de Lucio Cabañas. El líder, uno de los líderes, se encontró con jóvenes rebeldes en la Ciudad de México, precisamente en el contexto de la rebelión del 68, y decepcionado por lo que está ocurriendo, por la matanza en particular, pues decidió vincularse al grupo. Su nombre es Pedro y él vino a Aguascalientes, es de Aguascalientes, y juntó a jóvenes también inconformes. Entonces hicieron un grupo urbano y otro rural. Él es de Venaderos y ahí él organizó a un grupo, retomando también algunos problemas de la tierra, de la tenencia de la tierra. Entonces se juntaron demandas específicas muy locales
con demandas mucho más generales de carácter político y nacional. El grupo tuvo algunos enfrentamientos, pero terminó pronto porque una de sus acciones guerrilleras fracasó. Tuvieron, no sé si lo digo en el artículo, un atentado, un secuestro, un asalto a un banco. Pasó el tiempo y lograron capturarlos. Los encarcelaron y desintegraron prácticamente a la organización, a este frente guerrillero. Y ahí termina la fase de esta organización rebelde. Hay otro caso que es más importante y de carácter nacional a partir de la iniciativa de un aguascalentense que formó junto con otros jóvenes de otras entidades la Liga Comunista 23 de septiembre. Esta organización guerrillera sí tuvo un gran impacto a nivel nacional, logró accionar movimientos particulares en diferentes entidades, dio golpes a los bancos, secuestró gente, etcétera. Y pues es una historia triste, una historia lamentable que ojalá no la volvamos a tener. Tenemos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, afortunadamente no está activo, pero la situación del país es a veces muy delicada, y si los mexicanos, el gobierno, no actuamos de la mejor manera, el México bronco, como dicen algunos, puede despertarse. La guerrilla, todo este 68, los años 70, fueron históricos, y yo pensaría que a partir de aquel movimiento México abrió las puertas a la democracia. No soy el único que lo dice, ya hay especialistas que mencionan aquellos años como años importantes para que México tenga la democracia incipiente, pero la tiene, a diferencia de cómo estaba antes y a diferencia de cómo vivieron otros países. México se abre también hacia la modernidad, y creo que aquellos jóvenes rebeldes contribuyeron en mucho. Sí, yo opino que estos jóvenes fueron idealistas, fueron rebeldes y deseosos de que las cosas en Aguascalientes y en México mejoraran. Tuvo un impacto menor en cierto sentido, y más en Aguascalientes, pero visto de una perspectiva histórica y global, creo que hubo logros que algunos de ellos no lo vieron. Por eso es importante que los jóvenes de ahora conozcan su historia, conozcan y sepan de aquellas personas que muchos de ellos dieron su vida. Es una historia, como te comento, una historia lamentable, muy triste, que esperemos no ocurra, y que tengamos en México, en Aguascalientes, vías democráticas, vías de apertura hacia la disidencia, ¿verdad? Y que la rebeldía tenga canales institucionales, legales, porque nadie quiere que jóvenes idealistas mueran. Por eso yo apelo a consolidar instituciones democráticas, apelo a la sensatez, a la aplicación de la ley, para que no exista corrupción, para que no exista autoritarismo y todos estos males que dañan a la sociedad.